Bueno, buenas tardes. Fernando Can, gerente de Relaciones Institucionales y Membresías IRAM. La verdad que, Fernando, es un placer haber aceptado esta invitación para la Expotécnica Torquín 2020 dentro de esta semana que denominamos Semana de la Educación Técnica. Y qué importante IRAM, ¿no? Para los técnicos. Luis, ante todo, un gusto, un placer. Me encantaría estar ahí y compartir en un aula real. Así que hoy vamos a hacer lo más parecido posible a simular esa situación. Pero bueno, es un gusto para IRAM, es un honor y poder compartir. Y qué mejor que, bueno, contarle a los alumnos de qué se trata el IRAM, de qué se tratan las normas, que son temas que uno muchas veces los escucha, los tiene así en el radar, pero cuando uno indaga un poquito más, aparecen las preguntas o aparecen no lo tengo del todo claro. Entonces está bueno empezar a contar y a difundir, y agradecemos nosotros estos espacios para poder difundir y contar lo que hacemos. Así que muy Bueno, agradecido. por favor, muchas gracias. Y qué importante, ¿no? Vos decías el tema que a veces sí, nosotros por ahí lo nombramos o lo decimos, o qué importancia. Hoy, bueno, tuvimos diferentes charlas, ¿no? Te contaba hace un rato con Fadea, con Ben, de todos esos procesos industriales, y qué importante que esos procesos industriales estén normalizados, ¿no? Para que esos procesos sean iguales, o una pieza quizás fabricarla aquí sea igual que fabricarla por ahí en Brasil o en Chile, y que eso acople, ¿no? ¿No es Correcto, cierto? correcto. Mirá, fundamentalmente me interesa que de la charla de hoy se lleven tres cuestiones que tienen que ver con las tres razones por las que una organización decide meterse en la certificación, o por qué deciden certificar sus productos o sus procesos o inclusive las personas. Entonces, si me permitís, podemos empezar a desarrollar este tema y utilizarlo también como disparador para aquellos que estén ahora participando digamos, en este mismo instante en la videollamada. Para los que vengan después o los que vean la grabación, después pueden acercar las consultas por mail y con gusto después las respondemos. Y los que estén acá, con gusto hacemos también un ida y vuelta a medida que vayan surgiendo las preguntas. Perfecto. Fundamentalmente porque, digamos, los invito a que se saquen las dudas, que si tienen inquietudes o si les da vergüenza preguntar porque les parece que, no sé, por alguna cuestión, pregunten. Este es el espacio, el momento, así que Claro. bienvenido Claro. sea. Que la vayan escribiendo en el chat y de última, si no quieren habilitar el micrófono, las voy leyendo, si te parece. ¿Eh? Fantástico, Bárbaro. fantástico. Muchas gracias. Bueno, bien, entonces comenzamos por cuáles son las tres razones por las que una organización quisiera certificar. Yo, antes de eso, me voy a presentar muy brevemente y les voy a contar básicamente qué es IRAM, de dónde viene, a qué se dedica, qué hace y qué aporta a la sociedad. Me llamo Fernando Can, soy licenciado en Administración de Empresas y me desempeño en IRAM como gerente de Relaciones Institucionales y Membresías. Y el IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que comenzó con otro nombre, sigue manteniendo las siglas, pero originalmente se denominaba Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. Nace como en el año 1935, no me quiero explayar demasiado, pero sí les quiero dar un poquito de contexto para que se entienda. Nace en 1935, en un momento de la Argentina en donde no había divisas para comprar productos terminados en Europa, por ejemplo, y entonces comenzó a desarrollarse toda una industria nacional muy importante. Con ese desarrollo de la industria nacional aparecieron las necesidades de la industria. Fundamentalmente, si ustedes desarrollan un plano y se lo tienen que pedir a un proveedor para que les construya una pieza, y ese plano ustedes lo dibujaron interpretando algo y el proveedor lo interpreta de otra forma, van a tener un problema. Entonces aparece la primera necesidad de empezar a definir pautas o normas con las cuales empezar a entenderse entre los diferentes actores de la industria. Y así se crea un grupo, una asociación civil llamada IRAM, conformada por la Unión Industrial Argentina, por el Centro de Ingenieros, por diferentes actores de la industria, que dicen
creemos un instituto que desarrolle normas técnicas. Entonces el IRAM nace como un organismo que desarrolla normas técnicas, y para aquellos que nunca vieron una norma, te voy a mostrar, esto es una norma, esto es un documento que tiene guías, requisitos, pautas, y sirve para que A se entienda con B y los dos entiendan lo mismo, ¿sí? Con el tiempo, esas normas empezaron a funcionar, pero aparecieron otros problemas, que era, imagínense que ustedes están sentados, pertenecen a una industria y se sientan con un competidor que fabrica lo mismo que ustedes. Puede ser un competidor argentino o un competidor de otro país. Y resulta que ustedes dicen a su cliente, ¿no? Dicen, no, mi producto cumple con la norma, yo lo fabriqué siguiendo la norma. Y el competidor dice, yo también fabriqué siguiendo la norma. Pero resulta que mirando los productos hay dudas, no queda del todo claro si los dos productos cumplen con esa norma. Entonces aparece una nueva actividad que se llama certificación. Es una suerte de escribano técnico que dice si un producto o un servicio cumple realmente con esa norma. Y así aparece la actividad de certificación, y el IRAM en la década del 60 comienza además de escribir normas, comienza a desarrollar actividades de certificación. Bueno, por eso con el tiempo cambió, conservó las siglas por una cuestión de posicionamiento, pero pasó a llamarse Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Bueno, bien, eso para darles un poco de contexto. También mencionarles que por ahí es importante, habrán escuchado hablar de la ISO. El IRAM se fundó en 1935, pero 10 años después hubo un hecho mundial que fue que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se comenzó a organizar de determinada forma para el futuro. Y entonces se crearon diferentes organismos que iban a organizar mundialmente diferentes cuestiones. Cuestión económica, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional; cuestión política, Naciones Unidas; cuestión medicina, Organización Mundial de la Salud, que define las políticas internacionales sobre determinadas cuestiones, cosa que hoy está muy, muy a la vista. Cuestiones del comercio, con la Organización Mundial del Comercio, y la cuestión de las normas técnicas para que los productos mundialmente se puedan entender con el comercio. Se crea la ISO, que es una organización que, para ser miembro de esa organización, no puedo ser yo, Fernando, o vos, Luis, sino que tenés que ser el IRAM de tu país, por decirlo así. Entonces tenés que ser el organismo que hace las normas técnicas para cada país. La ISO recibe a un miembro de cada país, al más representativo. Bueno, por Argentina, en la ISO está el IRAM, representa los intereses de Argentina en las normas técnicas. Bueno, eso para darles un poco de marco. ¿Quiénes escriben las normas técnicas? Bueno, hay diferentes grupos de interés, pero tiene que estar la industria, tiene que estar representados los intereses generales, los consumidores, tiene que haber alguien del Estado, y de esa forma, por consenso, se desarrollan las normas. No surgen ni por la opinión de alguien, ni por un interés particular, sino que se debaten en un marco en donde todos tienen que estar representados, ¿sí? Bien, ahora, habiendo hecho esta aclaración, les cuento estas 3 razones por las que una organización decide certificar. Fundamentalmente, el primer escenario es cuando el gobierno los obliga a certificar un producto o un servicio, llamémoslo un producto, ahora vamos a ver. Otra alternativa es cuando el gobierno no los obliga, pero el mercado los reconoce y las organizaciones deciden certificar para diferenciarse de la competencia. Y la tercera es muy particular, es tal vez la menor cantidad de frecuencia, pero es cuando algunas empresas deciden certificar, no porque los obligue el Estado, no porque los reconozca el mercado, sino que lo utilizan como una herramienta de control, es decir, de control de gestión. Entonces hay empresarios que construyen empresas, las fundan, las ponen a funcionar, las hacen funcionar bajo normas, y después se retiran de la operación y la dejan funcionando y crean otras organizaciones. Entonces, tener las empresas certificadas les permite
también tener una mirada externa que les va dando otra visión de cómo transcurre ese negocio, más allá de los estados financieros. Pero bueno, eso lo vamos a ver más hacia el final. Vamos al primer caso, que es cuando el gobierno te obliga a certificar, que suena feo obligar, pero fíjense qué importante es. Miren, les voy a mostrar algunos ejemplos. Este producto que tenemos acá es una pava eléctrica, ¿sí? Esta pava eléctrica reúne a dos elementos muy peligrosos cuando se juntan, que es agua y electricidad. A la edad, mi hijo tiene, por ejemplo, tengo un hijo que tiene 10 años y yo descanso totalmente en que le puedo pedir que llene esto con agua, lo prenda y ponga a calentar el agua. ¿Por qué les cuento que tiene 10 años? Porque a la edad cuando yo tenía la edad que tiene mi hijo ahora, yo ya había tocado electricidad 3 veces, ya había recibido 3 patadas eléctricas para cuando tenía 10 años. Con, por ejemplo, guirnalda de Navidad que tenían unos enchufes que parecían una cosa así que se derretía solamente si lo tocabas, por eso lo agarrabas así y estabas tocando enseguida los dos metales y te electrocutabas. Entonces, hoy todo eso ha evolucionado y existen normativas por las cuales si vos querés vender un producto eléctrico dentro de Argentina tenés que cumplir con normas de seguridad eléctrica. Este producto fue no solo siguiendo una norma internacional de seguridad eléctrica, sino que además fue certificado. O sea que hay un escribano técnico que mandó a ensayar este producto, revisó el ensayo, hizo una inspección de la planta y dice, ok, este producto, la fabricación cumple con los requisitos de seguridad eléctrica. ¿Okay? Le voy a dar otro ejemplo de producto obligatorio, muy importante. Juguetes. Hablando de niños, estos juguetes, cualquier juguete que se quiera comercializar en la República Argentina, debe contar con una certificación. ¿Y qué es lo que se certifica? Bueno, fundamentalmente hay varias cosas, pero entre ellas aspectos mecánicos de cuál es el tamaño de las piezas, si pueden obstruir alguna vía respiratoria, las características de la pintura, que tal vez en el contacto con los dedos y con la saliva pueda desprender algún metal pesado o revestir alguna toxicidad. Y hay otras certificaciones complementarias que se llaman de talatos, se las denomina así, que también los plásticos liberan determinados químicos que en cierta concentración o superando cierta concentración pueden ser cancerígenos. Entonces, para todo eso existen marcos regulados. Y les voy a dar otro ejemplo, y ya con este termino, el tercer ejemplo de producto obligatorio, elementos de protección personal, que son los que ustedes van a ver en las industrias, como calzado, protector auditivo. Maravilloso. ¿Alguien dijo? Maravilloso. Bueno, fantástico. Entonces, este calzado que parece un calzado común, tiene acá adelante una puntera que yo le puedo pegar con un mazazo, simulando un yunque que se le cae accidentalmente o no hablemos de un yunque, pero puede ser un cilindro de gas que pesa muchísimo, que se le cae accidentalmente a un operario en la punta de los pies, y eso le salva el pie. Y en vez de irse en ambulancia, se puede ir a su casa y no pasó más de un susto. Entonces, para todos estos productos existen marcos regulatorios. Entonces, una empresa, esto es importante que no solamente lo sepan las industrias que quieren fabricar para vender, sino también los que compran para vender, los revendedores, que conozcan qué productos requieren certificación, que sepan que no es lo mismo un producto certificado así que una resistencia que se mete dentro de una taza de té, que puede ser muy peligrosa, y que sepan qué es lo que están vendiendo y cuáles son los marcos regulados. Y que también se lo puedan explicar mejor al consumidor cuando lo venden. ¿Ok? Entonces, bien, ese por un tema. Y después, si, por ejemplo, están considerando vender a otro país, es importante que se interioricen si ese otro país tiene marcos regulatorios para los productos que ustedes quieren exportar. Hoy básicamente, realmente creo que cada vez quedan menos productos sin regular. Si ustedes quieren exportar un alimento, tienen que cumplir con certificaciones. Si quieren exportar un químico, tienen que cumplir con... Y a veces hasta son certificaciones que no hacen al producto en sí, pero sí hacen al etiquetado
o a cómo se informa acerca de ese producto al consumidor. Es decir, son cuestiones en las que hay que meterse y hay que saber que existen y es necesario involucrarse en la medida que uno quiera desarrollar productos comercialmente. Vamos ahora al segundo ejemplo, que es cuando las empresas deciden certificar de manera voluntaria, no porque los obliguen, sino porque quieren distinguirse de la competencia. Miren, el año pasado hice una estadística, una comparación, ahora no voy a hablar tanto de productos, pero voy a hablar de sistemas de gestión, ¿sí? La norma ISO 9001, que es la que tengo acá, no sirve para certificar un producto, pero sí para certificar un proceso, ¿sí? Tiene una entrada, un desarrollo, una salida, eso se puede certificar siguiendo determinados lineamientos. Bueno, la gestión de calidad de ese proceso es la norma ISO 9001. Lo que hice fue sumar la cantidad de certificados ISO 9001 que tenía vigentes IRAM el año pasado, más todos los certificados emitidos o vigentes por el competidor que le sigue a IRAM, por el competidor que le sigue al competidor que le sigue y todo el mercado argentino de certificados 9001, 14001, que es gestión de medio ambiente. Ahora se llama 45001, que es la norma de gestión de seguridad y salud ocupacional. Sumando todo eso y comparándolo con la cantidad de pymes registradas en el padrón PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿saben qué porcentaje de empresas tienen certificación? Daba entre el 3 y el 4%, nada más. Es decir, muy pocas empresas realmente pasan por este proceso de la certificación de los sistemas de gestión. Y algunos tal vez se preguntan, dicen, bueno, eso debe ser que muy pocas se meten porque es muy difícil, o es muy caro, o es para empresas de determinada envergadura. Miren, hay algunas empresas que certifican con IRAM ISO 9001 son empresas unipersonales, ¿ok? La norma ISO 9001 es una norma hecha totalmente general y transversal a cualquier industria y a cualquier tamaño de empresa. Da lineamientos muy generales, pero que aplicados permiten poner sobre la mesa y radarizar cuestiones que ayudan a gestionar con calidad y hacer revisión de esos procesos para ir mejorándolos con el tiempo. Entonces, certificar, siendo que las empresas que certifican son muy pocas, sigue siendo un elemento diferenciador y ayuda a que las empresas se distingan en el mercado. Pero eso desde un punto de vista de la diferenciación. Ahora les quiero contar, si ustedes mañana trabajan en una empresa y supongamos que ustedes ingresan como junior, pero acompañan a alguien más experimentado en alguna reunión, participan de alguna negociación con un posible cliente, van a una ronda de negocios. Bueno, fíjense que cuando ustedes se conocen con la contraparte, hay muchas cuestiones que ya están superadas. Entonces, a veces las certificaciones, cuando todos nos conocemos, tal vez uno no le puede ver realmente la diferencia, pero cuando uno como empresa se presenta ante otro posible cliente que no lo conoce, que no tiene referencias, que no sabe quiénes somos, contar con una certificación ya baja su incertidumbre y empezamos a caminar en el campo de las certezas, no de la incertidumbre. Es decir, la persona a la que le estamos vendiendo, si no nos conoce, si no conoce nada de nosotros, de nuestra organización, se hace muchas preguntas. ¿Me va a cumplir con los plazos? ¿Me va a cumplir con la calidad? ¿Va a mantener siempre la misma calidad o me está mostrando algo muy bueno ahora y después va a ir decreciendo? Entonces, por eso es importante estos procesos de certificación, ayudan a que las organizaciones puedan también inyectar confianza en sus relaciones comerciales. ¿Sí? Y por último tenemos el caso que les mencionaba antes de cuando las organizaciones deciden certificar por otras razones que no son ni el mercado ni el gobierno que les da un marco regulado, sino que eligen
certificar para tener herramientas de gestión o herramientas de mejora. Quiero agregarles también el ejemplo de empresas que certifican no para sus clientes, no para sus relaciones comerciales, sino para sus inversores. Es decir, cuando van a buscar financiamiento, o tal vez algunas ya más grandes cotizan en bolsa, hay cuestiones que las certificaciones les ayudan a mantener a los inversores tranquilos de que su dinero está en manos profesionales. Porque imagínense que ustedes, sin hablar de las que operan en bolsa, pero hablamos de empresas, tal vez pymes, que van a buscar financiamiento, digamos, de inversores privados, no es lo mismo decir, mira, confía en mí que yo sé manejar este negocio, que decirle, mira, confía en mí, pero mira, aparte de confiar en mí, fíjate que a mí todos los años me vienen a auditar, tengo los procesos ordenados, tengo procedimientos, te puedo mostrar las últimas auditorías, las observaciones que me hicieron, te muestro, aparte de los estados contables, te muestro cómo gestiono otras cuestiones, aparte de las de calidad, tal vez el medio ambiente, y hay otras normas nuevas que están empezando a surgir cada vez de mayor interés. Está, por ejemplo, la gestión de la energía, y hay otra, por ejemplo, de continuidad de negocio. Es una norma de gestión que lo que busca es desarrollar sistemas para prever situaciones en donde tal vez qué sucede con una empresa cuando hay un incidente y de pronto, o algún infortunio, y alguna de las cabezas de la organización, por el motivo que fuere, no puede estar más al frente de una organización. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Se cae o hay un plan B? ¿Hay una forma de continuar? Bueno, todas esas situaciones en algún momento se plantearon como algo que merecía atención, y hubo gente a nivel internacional en la ISO que empezaron a desarrollar normas, y hoy existen ese tipo de normas. Este es un poco el pantallazo de por qué las empresas deciden certificar. Y bueno, y ahora me gustaría saber si, Luis, si han escrito alguna pregunta o quieren hacer alguna pregunta. Bueno, ¿sí? ahí me fijo, ya te digo. A ver, igual antes te presento que recién ingresó nuestra inspectora de técnica de la región 23, Inés Mayer. Inés, te presento a Fernando Cam, gerente de Relaciones Institucionales y Membresía de IRAM. Inés, mucho gusto. Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto también conocerte y agradecerte que te hayas acercado a la comunidad de técnica de Torkins. Muchas gracias, Muchísimas Inés. gracias. Un gusto. Un placer, un gusto. Bien, a ver, te voy a leer algunas, a ver. Dice, ¿hay agencias o representaciones de IRAM en todo el país o está centralizado? Bueno, un poco me dijiste el otro día la respuesta, pero bueno, yo no le dije a nadie, así que... Ok, sí. Estamos representados en todo el país. No tenemos oficinas en todas las provincias, pero por ejemplo cerca de ustedes tenemos una representación en Bahía Blanca, tenemos en Córdoba, en Rosario, en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, y tenemos también representaciones en Salta. Así que sí, estamos en todo el país, y les comento, hoy a raíz de, así como es posible esta reunión hoy, que tal vez en otras circunstancias no habría sido posible, o habría sido un poco más dificultoso, llamémoslo así, digamos, hoy todo esto está acercando al país de una forma impresionante, y estamos interactuando mucho más que antes. Así que hoy se abren nuevas opciones. Genial. Bueno, algo dijiste, pero bueno, a ver, ¿qué requisitos se necesitan para certificar? Bien. Pregunta, ¿certificar qué, por ejemplo? Claro, Una por ejemplo, 9001. claro, una de servicios. Nahuel, si querés contar un poquito, Nahuel Urriaga es alumno de séptimo año, que bueno, estamos en un proyecto interesante de acompañamiento con la Serenísima, donde ellos, bueno, están haciendo todo un sistema de homogenización de la leche, algo que no se está usando en el país. No sé, Nahuel, si querés por ahí hablar del tema. Mastelone, ¿verdad? Mastellones, sí. Claro, Mastellones, Mastellones están certificados con IRAM, claro. y tienen, bueno, obviamente sistema de gestión, pero tienen gestión de la energía, creo que gestión de activos también, no recuerdo ahora. Claro. Sí.
Bueno, no sé si estará escuchando. Hola, Ah, ahí está, ahí no está. sé si se escucha. Ahora Hola sí, Nahuel, ¿qué ahí sí. tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Sí, Sí, ¿querés que te comente un poco de qué va el proyecto en el que estamos nosotros? fantástico. Que lo mencionaba Luis. Sí, claro. Bueno, la idea nuestra básicamente es reemplazar los equipos que hoy por hoy se están utilizando en el proceso de homogenización de la leche, que son equipos a pistón. Eh, por así decirlo, disminuyen el tamaño de la partícula del fluido con el golpe de un pistón, digamos. Nosotros lo que haríamos en este caso sería reemplazar ese pistón, digamos, por una onda sonora, que es una Ujú, onda mecánica también, o sea, el golpe también es mecánico, ujú. producido por un sonotrodo, digamos, un material piezoeléctrico, el cual nosotros inyectamos electricidad eh, y produce una onda mecánica que es la que va a golpear con el fluido, digamos, para homogenizarlo, para disminuir el tamaño de la partícula y lograr la estabilidad que se busca en este caso en la leche. Bien, bien. La pregunta, Nahuel, o sea, ¿se puede llegar A a Claro, certificar. certificar un sistema? claro, a eso iba. Si hay alguna forma de certificarlo o algo, Sí, este tipo de procesos. claro. Mira, se me ocurren varias respuestas. Una, me estabas hablando de un producto. Una opción sería certificar el producto, para lo cual la primera pregunta que hacemos cuando nos dicen, ¿se puede certificar esto? Es, ¿ya hay normas para ese producto? Entonces, bueno, esa sería la primera cuestión. Es decir, ¿qué normas o qué atributo quisiera certificar y ver si ese atributo ya tiene una norma creada o si tenemos que empezar a explorar de generar una norma nueva? Claro, en este caso Eh, sería el sonotrodo, el producto, digamos, que sería quien habría, produce la onda. habría que consultar en el centro de documentación de IRAM si existe alguna norma internacional para sonotrodos, por ejemplo. ¿Sí? A ver qué hay dando vueltas, si hay algo. Y si son normas certificables o son guías o son métodos de ensayo, hay que ver qué es lo que hay. Eso por un lado, por lo que es producto. También, no sé, puede haber otras normas de producto que no sean necesariamente, que no tengan que ver estrictamente con el, digamos, con el funcionamiento o con el producido de eso, pero, no sé, normas de compatibilidad electromagnética o normas, no sé, otro tipo de normas. Todo depende de lo que vos quieras demostrar o lo que vos quieras certificar. Eso por el lado de producto. Por el lado de sistemas de gestión, tendrías podrías elegir un proceso digamos, de lo que están haciendo ustedes, puede ser el proceso de fabricación o el proceso de investigación y desarrollo o el proceso comercial, y ese sí lo podés, como proceso, le podés aplicar, por ejemplo, una norma de gestión de calidad como la 9001. En ese caso, lo que siempre sugiero es, hay varios caminos. Hay caminos que llevan más tiempo, con menos recursos, y hay caminos más rápidos, con más recursos. Pero no hay caminos imposibles, a eso voy. Es decir, no es que si no hay dinero no se puede hacer nada, no. Eh, el primer camino es interiorizarse sobre la norma, empezar a entender la norma. Se pueden sentar y leer la norma, o pueden tomar un curso de introducción a las normas, o pueden contratar a un consultor. Hoy existen líneas de financiamiento y subsidios para estas cuestiones. Eh, Otra es contratar, como te decía, un consultor que ya conoce la norma, que ya implementó sistemas y que te dice, no, mira, vos lo que tenés que, a ver, definimos la política, y te arma el sistema en unos meses y lo tenés listo para empezar a implementar y en algún momento llamar al organismo de certificación para que te lo certifique. Son diferentes caminos. No sé si, Nahuel, si te respondí o si hay algo que quisieras que complemente. No, no, sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, por Bueno, favor, a un gusto. ver, Fernando, si leo, me parece que estas son medias parecidas. ¿Hay Ajá. otros organismos de otros lados que se basen en normas nuestras? Y después hay otra que dice, te digo la dos juntas a ver si le sentís relación. Bueno, ¿hay relación, comunicación, intercambio de ideas de IRAM con otros organismos de normalización? O sea, hay Eh, comunicado entre las distintas entidades, digamos, nacionales o internacionales. Va, nacional es esta, ¿no? sí, fundamentalmente a través de la ISO. Claro. En la ISO están sentados todos los organismos de normalización del planeta. Entonces, ese es el camino, ahí se produce la interacción internacional.
De hecho, los socios de IRAM se pueden participar de los organismos de estudio de normas y obviamente cuando se estudia una norma internacional, no, es decir, no es que se juntan en un Zoom todo el mundo a la misma hora, no, se arman grupos por afinidad regional, por idioma y demás, que van trabajando diferentes temas, que hay un coordinador internacional que va como dividiendo y se va trabajando en todos los países. Y en algún momento se hace un plenario internacional donde ya van las cosas bastante consensuadas y se terminan de decidir las cosas más importantes y así se avanza con la norma. Claro. Por ejemplo, esta 9001, la versión vigente ahora es la 2015, que fue la última actualización, pero estas siempre cada tanto se van, cada 4 u 8 años se van actualizando hacia una nueva versión que toma la experiencia de haber utilizado la norma en curso y todos los cambios que fueron necesarios se van trabajando a nivel ISO hasta que sale una nueva versión. ¿Sí? Claro. No sé si me quedó, había otra pregunta ahí en eso, si hay otros organismos, ¿cómo era? No, decía si hay otros organismos de otros lados que se basen en las normas nuestras. Si, no sé, suponete que si, como es una norma muy, muy antigua la nuestra, o un instituto muy antiguo, capaz que, no sé, algún país latinoamericano, no sé, por ahí digo yo, no sé, por ahí Nahuel me parece que hizo la pregunta, si quiere ampliar, pero entiendo eso, ¿no? Si algunos se basaron en nuestras normas o en nuestras primeras normas. Sí, siempre está buenísima la pregunta. Mirá, está muy buena. El tema es así. Hay normas que por ahí hay algún país o alguna región que tiene la necesidad primero y salió con la iniciativa y generó una norma. No sé, entonces cuando en otro país aparece esa misma necesidad y dice, bueno, pero yo no quiero la norma de Reino Unido, porque acá tengo, no sé, la industria es diferente, tengo otras necesidades, otra realidad, entonces quiero una norma argentina. Pero bueno, ¿qué hago? ¿La invento de cero? No. Tomo como antecedente la norma vigente, la norma que existe en otra parte del mundo, la tomo como antecedente y la utilizo para empezar a trabajar una norma local. Bueno, eso pasa con normas de otros países que pueden tomar nuestras normas IRAM como antecedentes para generar sus propias normas, o puede pasar con normas IRAM que toman como antecedente normas internacionales u otras normas de la región. ¿Está bien? Claro. Ok. No sé si algún profe tiene alguna pregunta. Fernando, te hago una consulta. Roberto. Cuando una norma deja de estar vigente, ¿a qué se debe y cómo es el mecanismo para que deje de estar vigente? Seguramente se la complementa o se la cambia por otra. También, interesantísima la pregunta. A ver, puede ser que una norma deje de estar vigente porque, por ejemplo, la 9001. La 9001 vos tenías la versión anterior a la 2015, si recuerdo bien, creo que era la 2008. Creo que era la versión 2008. Cuando sale una nueva norma, siempre se da un plazo a las empresas que certificaron con la norma anterior para que empiecen. Los tiempos de certificación son de 3 años, ¿sí? Se certifica, después siempre hay una auditoría anual, pero la más importante es cada 3 años. Entonces, o la más completa, no la más importante. Entonces, si un año cambiaste la norma, no es que al año siguiente todos tienen que volver, o sea, siempre hay como una ventana de tiempo en que las empresas que van terminando su ciclo y van a recertificar, les das un tiempo para que puedan ir adoptando la nueva norma. Eso cuando hay una norma así como la 9001, pero hay otras normas que tal vez por una cuestión de, mirá, ahora no me viene a la mente, pero te voy a dar un ejemplo inventado. Si vos tenés una norma de fax, de facsímiles, y hoy ya no tiene sentido seguir actualizando una norma de fax porque la tecnología ya pasó por arriba de todo. Entonces, de la misma forma, hay tecnologías que van quedando caducas y ya no se trabaja sobre esas normas. Sí, sería, discúlpame, ¿qué tal, Fernando? Sería más que nada por obsolescencia tecnológica, ¿no? Como totalmente. Bien decía. Esa es una muy buena definición, tal cual. Y después hay algo interesante, la 9001, que hubo un gran cambio, creo que fue en la revisión del 2001, cuando se pasó digamos, a hacer una orientación a los procesos.
Antes la norma era, digamos, no estaba enfocada en la gestión o digamos, gestionar cada actividad como un proceso, sino que creo que la norma actual son, no sé si son 6 puntos de la ISO 9000, donde era la responsabilidad de la dirección, la parte de compras, antes del 2001 estaba un poco separado, como que no había conexión entre los distintos departamentos de la empresa, y después con el enfoque nuevo, digamos, de la revisión 2001, y bueno, y después se actualizó a la versión 2008, es como que se tomó a la organización, digamos, a la empresa, como que cada actividad era un proceso y a su vez ese proceso tenía una entrada y una salida que alimentaba otro proceso, Sí, y así sucesivamente hasta que el producto se entregaba al cliente. sí, mira, te voy a responder una parte de tu pregunta. Hay una parte que no te la sé, no la tengo tan clara en este momento, pero hay otra parte que sí, que por ahí te va a servir para ampliar. Las normas, particularmente la 9001, sale al mercado y entonces empiezan a ocurrir cosas. Y de esas cosas se toma experiencia. Entonces, hay cosas que se van corrigiendo con las versiones posteriores. Entonces, por ejemplo, de la versión anterior a la actual, vos o anteriormente vos podías certificar un proceso de la organización y entonces, ¿qué pasaba con eso? Un proceso cualquiera. Yo certifico el proceso de, por ejemplo, no sé, un proceso menor. Y entonces vos publicás como empresa que estás certificado 9001, pero el alcance, que es realmente donde dice el proceso que estás certificando, aparece muy chiquitito. Y cuando vos difundís la certificación a nivel marketing, nadie habla del alcance, siempre se dice empresa certificada. Claro. Entonces, de esa experiencia se aprendió que a veces se podía inducir a creer que la empresa, que toda la organización o que los procesos principales cumplían con gestión de calidad, y tal vez no siempre era así. Entonces, uno de los cambios es que se tiene que apuntar a los procesos principales para que esté representada la organización. Ese es uno de los cambios. Claro. Y después, referente a el tema de... ¿Cómo estaba? Yo me refería a cómo, bueno, a mí me tocó trabajar un par de años como consultor. Sí. Y bueno, en el caso de ustedes había una empresa también que laburé, no como consultor, pero sí en la empresa que es PVC Tecnocom, que estaba, creo que está certificado con ustedes. Después me tocaron certificaciones, pero con el TÜV-Rheinland o Bureau Veritas, digamos, otros competidores. Y no, decía que la orientación, el cambio que tuvo la norma, que es, digamos, gestionar cada actividad de la empresa como un proceso, eso fue, un cambio significativo, una mejora en la ISO, y después, bueno, la cantidad de registros, ¿no? La cantidad de... Eso fue decreyendo, la cantidad... Claro. Que ahora son nada más, te obliga a tener obligatorios, creo que son 7 u 8 registros, que bueno, pero después cada organización eso lo evalúa, ¿no? Sí. Y también, bueno, es importante, ¿no? Que la norma siempre te dice el qué, no te dice el cómo, por eso es muy importante lo que vos decías, que es algo universal, ¿no? Que es algo que es digamos, adaptable a cualquier organización, a cualquier empresa. Exactamente. Justamente es lo que lo hace práctico, ¿no? La implementación. Tal cual, tal cual. Justamente, te dice el qué y no te dice el cómo, porque el cómo lo tiene que desarrollar cada organización, y ese es un poco claro, bueno, lo mismo que decías vos, ¿por qué se ha universalizado la norma? Pero referente a la cantidad de registros, vos sabés que, claro, quedó como un estigma durante muchos años cuando le hablabas a las industrias, decían, no, pero me lo voy a pasar anotando en papelitos. Muchos papeles, claro. Claro, y eso, nada, eso se quedó en el tiempo, eso no fue más así. Claro, inclusive hoy, que antes se acumulaba toneladas de registro y tenían un tiempo de retención y había que revisarlos. Sí. Y hoy yo creo que con toda esta, digamos, actualización tecnológica, ¿no? Todo lo que es documento, la norma define bien claro que un documento es información y su medio de soporte. Entonces te da la posibilidad que siempre y cuando sea la última versión vigente, hasta puede ser un documento, puede ser un video.
por ejemplo. Puede ser un medio, me imagino, ¿no? Que debe ser un medio de soporte más amplio de lo que era el clásico papel, ¿no? Que tenía que firmar y Sí, tener todo. De todas formas, también quiero poner un encuadre digamos, de cuánto me quiero explayar sobre la norma. Nosotros tenemos equipos, hay toda una gerencia dedicada a sistemas de gestión. Entonces, por ahí tal me vez, fui un poco del tema. no, ellos son por la autoridad para ir a este fino y tal vez en algún momento podríamos tener un Zoom, un Meet con algún especialista en la 9001, en donde se puedan hablar otras cosas más específicas y no tan institucionales, pero también se los comento como opción para desarrollar en algún momento. ¿Está bien? Una consulta, Fernando, Diego. porque ahora venimos hablando de normas desde el punto de vista de lo físico, un plano, una pieza. ¿Qué pasa, digamos, para que los chicos piensen en esta nueva era desde lo digital y digamos, desde lo que no se ve inmediatamente desde lo físico? ¿Cómo actúa IRAM en estas certificaciones, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, ¿qué pasa con el aspecto digital que hoy está tan en boga? ¿Hay un control, por decirlo de alguna manera, o alguna manera de certificarlo, estos servicios, estas plataformas? ¿Tienen algún tipo de regulación? Mira, hay normas ISO que están tratando la cuestión de la seguridad de la información. Entonces, hay normas certificables sobre seguridad de la información. Hay normas, de hecho, hay una revista que se las recomiendo, pueden entrar a iso.org y hay una revista que también se publica en idioma español, que es la ISO Focus, en donde creo que, no sé si es bimestral, pero siempre salen las temáticas en donde, y hay una de ellas, recuerdo una de las revistas donde estaba toda la cuestión de la privacidad de la información, del manejo de los posibles ataques de hackers no sé, a elementos que utilizan Bluetooth. Entonces, esas todas son cuestiones de seguridad que se están trabajando en diferentes mesas de la ISO. Entonces, bueno, cuando todo eso se traduce en una norma certificable, desde ese lugar, habiendo, digamos, personas calificadas para operar esa certificación, se puede dar una solución. Y aquellas industrias o socios de IRAM que deseen participar de esas mesas pueden hacerlo, pueden averiguar y los vinculamos con digamos, los coordinadores de esas temáticas. Por ejemplo, hay un comité de, si recuerdo bien, de informática forense, que también está teniendo como auge, que sucede en un hecho donde se confisca una computadora, cómo se accede a la información o cómo se reconstruye la información. Son todos temas que en los cuales se viene trabajando. No sé, Diego, si te respondí la pregunta. Sí, perfectamente. Gracias. Ok, no, de nada. Fernando, una consulta. Como ISO es representante, como IRAM es representante de ISO en nuestro país, ¿automáticamente sale una norma ISO, tiene su equivalente IRAM o pasa también por un proceso en el cual se revisa y se adapta? Está buenísima la pregunta. La verdad les agradezco porque son todas preguntas que ni yo me había imaginado y está bueno porque responden cosas muy, muy interesantes. La norma cuando se publica una norma ISO es internacional. Entonces se publica en idioma inglés y creo que en francés. Vos podés tomar esa norma y decir, bueno, en el campo voluntario, y decir, bueno, yo voy a aplicar esta norma. Y puede pasar que vos empezás a aplicar esa norma ISO internacional y descubrís que tiene particularidades que vos decís, che, pero esto justo para nuestro país, justo para nuestra realidad, tal vez no sé si se termina de adaptar. O, esa es una. O decís, mira, la verdad que esta norma está buenísima, pero está en inglés y yo necesito dársela a todos mis proveedores para que empiecen a trabajar y la empiecen a internalizar, y la verdad que el idioma es una barrera. Entonces, lo que se hace desde IRAM es conformar un equipo, una mesa de un organismo de estudio se llama, y lo que hacen es adoptar la norma. Cuando se traduce una norma así, sin cambiarle ni el sentido ni el contenido,
y se la traduce, se llama adopción. Entonces, por ejemplo, esta norma, que leen acá, voy a ver si se llega a leer, dice IRAM ISO. ¿Sí? Esta no es la norma ISO 9001, es la IRAM ISO. Y está en español, es una norma adoptada de la ISO, y es la norma 9001, pero en español hecha por IRAM. ¿Está bien? Si eso es una adopción. Si lo que requiere son cambios, ahí lo que se hace es trabajar en una norma nueva o en una adaptación, y lo que se hace es tomar la norma existente como base o como antecedente. ¿Está bien? Te respondí. Sí, perfecto. Y la otra, Buenísimo. capaz que Luis me mata con esta pregunta. Supongamos que Luis quiere certificar IRAM 3585, que sería seguridad para talleres educativos. Sí. ¿Qué proceso tendría que iniciar, Luis, desde la escuela para poder certificar esta norma con IRAM? Bueno. Luis, ahí apareció Luis, no sé. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Mira, fundamentalmente, yo les hago una pregunta antes. ¿Ustedes ya la tienen implementada la norma o es un proyecto para empezar a implementar? No, es una idea de digamos, ahora a Luis para que lo implemente. Es una idea de Roberto y que se le está pasando Roberto a Luis. Es una idea de Roberto que llegó, está como insistente, que no, está bueno. Se va a encargar totalmente de desarrollarla. Claro, bueno, miren, hay dos caminos que son complementarios, pero siguen siendo dos caminos. Un camino es que ustedes tomen la norma y la empiecen a leer, a estudiar y la empiecen a implementar. Y no hablamos de certificar, hablamos de que ustedes la empiecen a implementar. En algún momento, ustedes van a decir, che, la verdad que, no sé, pasaron, 2 años y ya probaron cosas y ajustaron y hicieron toda la... Y realmente yo creo que estamos como para dar el paso siguiente y certificar. Bueno, ahí el camino sería que hablen con nosotros y ubicamos cuál es el equipo técnico que tomaría esto, y lo que hay que definir es si existe un experto técnico que pueda certificar esta norma. Pero bueno, ese ya sería un tema aparte. El primer camino sería que ustedes lo implementen y que después consulten en IRAM quién podría desarrollar esa certificación o cómo serían los términos de certificar eso. Nos pasa a veces que hay productos, ahora no hablo de sistemas, ¿no? Pero hablo de productos en donde cuando vos querés certificar un producto, no solamente necesitas a alguien que entienda la norma de ese producto, sino que también necesitas un laboratorio. Entonces, a veces tenés una de las patas, pero te falta la otra. A veces no hay laboratorio preparado para aplicar todos los tests que pide la norma a ese producto. Y esta norma que mencionabas vos, Roberto, ¿es de gestión o es de gestión, verdad? Sí, es de seguridad general o la adaptación de condiciones de seguridad a los talleres educativos. Ok. Mira, sería cuestión, la verdad que hasta lo puedo tomar y después en privado lo podemos continuar y te ubico a ver quién está con ese tema en IRAM o si hay alguien que ya lo trabajó y buscamos antecedentes y averiguamos. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Bárbaro. Genial. A ver si hay alguna pregunta o algo. Si no, estamos llegando casi a la hora. Ok. La idea es no, por nosotros no hay problema, ¿no? Nosotros te siguen preguntando un poco para no molestarte a vos, porque no sé si hay alguna pregunta más o algo. No, sí, contarles un poco sobre la estructura de los equipos de trabajo de IRAM. Hay, por ejemplo, en lo que es certificación, hay como dos grandes divisiones: todo lo referido a certificación de productos y después todo lo referido a certificación de sistemas o de procesos. Entonces, en productos están los equipos que certifican productos eléctricos, extintores, instalaciones fijas contra incendios, juguetes, aceros, me estoy olvidando, encendedores, no sé, muchísimas cosas, hasta maquinaria agrícola, hay de todo. Y después, en lo que son sistemas de gestión o procesos, está gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, alimentos. En alimentos hay diferentes escalas cada vez de menor a mayor complejidad de certificación.
hasta, no sé, una muy conocida de alimentos se llama HACCP, que certifica el control de los puntos críticos donde el alimento se podría contaminar. Esa es una muy conocida, HACCP. Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas agrícolas. En lo que son productos eléctricos, además de seguridad eléctrica, me olvidaba, está muy creciendo cada vez más las normas de eficiencia energética. Claro. Esa comenzó años atrás con la de lámparas y aires acondicionados. Y bueno, y hoy, no sé, hay muchos más productos con eficiencia. Entonces, y hay productos que llevan doble certificación, la de seguridad eléctrica y la de eficiencia, ¿no? Claro. Y trabajan, Sí. digamos, muy en forma conjunta, por ejemplo, con el INTI, con algún otro instituto argentino, así, o empresas o fábricas. ¿Se hace alguna relación así entre...? Sí, claro, con el INTI estamos dentro del Plan Nacional de Calidad. Entonces, el IRAM está como normalizador, ahí Claro. no como certificadora, sino como organismo. O sea, el IRAM es privado, es una asociación civil compuesta de socios, una asociación civil privada, pero el Estado delega en el IRAM la facultad de desarrollar normas. Y las normas no las escribe un idóneo, sino que el IRAM lo que hace es desarrollar el escenario con un coordinador, que justamente, ¿qué coordina? Coordina todas las voces que están representadas en esa mesa para que la norma surja por un consenso balanceado de parte. Entonces, lo que se busca, lo que se intenta es que siempre estén la mayor cantidad de partes representadas para que la norma no salga ni a favor de un sector o de otro, sino que estén todos ahí para poder aportar. ¿Sí? Claro, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, y si no, vamos cerrando. Y bueno, y en principio, bueno, agradecerte esta presencia y seguramente no va a ser la primera vez, ahora logramos ya el contacto con Iran, así que de a Buenísimo. poquito, y la idea es que los chicos se vayan enriqueciendo, que los chicos vayan mirando un poco las instituciones o otras entidades que tiene que ver con lo que ellos están estudiando, ¿no? El día de mañana, cuando estén en la facultad o estén en una empresa, sepan esto, ¿no? Sepan todo esto que a ellos les viene bien. A veces yo hablo cuando uno se recibió, viste, allá hace rato, y bueno, a veces algunas cosas por ahí, hoy con el tema de la comunicación, con el tema de la facilidad del celular, bueno, hay un montón de cosas más fáciles con respecto a eso, ¿no? Perdón, se me había desenganchado el micrófono, así que por ahí por ahí me escuchan mejor ahí. Como es, entonces, bueno, no sé si hicieron una pregunta, perdón, eso también me... Sí, ahí vi, creo que Roberto preguntó algo de los técnicos. Formar parte, sí, bien, se me había ocurrido, claro, si puede el técnico formar parte de IRAM, un técnico electromecánico, por ejemplo. Formar parte, por ejemplo, para... Del plantel, me imagino, Roberto. De los distintos comités que se forman, sí. Sí, Okay. claro, sí, buenísimo. Sí, se pueden asociar y hay diferentes, digamos, categorías de socios. Digamos, si trabajan en una empresa, se asocia a la empresa y entonces participan en nombre de esa empresa. Si están en el caso de la escuela, se puede asociar en categoría educativa, que nosotros por estatuto tenemos un régimen especial para entidades educativas. Entonces es una membresía que no tiene costo y es una muy buena oportunidad para que los técnicos, representando a la escuela, puedan participar de los organismos de estudio. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Sí, que eso es lo que me mandaste por mail. Así que buenísimo. A ver, hay una acá que me había quedado por ahí colgada de Nahuel. ¿En el sector de impresora 3D se necesita alguna certificación para la impresora o el proceso, o solamente tiene que estar normalizado el material del filamento? Bueno, como equipo, calculo, electrónico, eléctrico, tiene que estar normalizado, ¿no? Toda la parte eléctrica, todo. Sí, el producto, dicho bien llano, si va enchufado a la pared con 220, tiene que cumplir con seguridad eléctrica. Eso ahora, pero me parece que la pregunta apuntaba más a los atributos del resultado del producto. La verdad, no lo sé, que yo sepa, digamos, no me suena que esté en un marco regulado como que debe estar, pero queda la pregunta
para saber si existen normas relacionadas con la performance o el desempeño de las impresoras 3D. Sería cuestión de enviar un correo a documentación@iram.org.ar y preguntar por normas relacionadas con impresoras 3D. Ese es un camino. ¿Está bien? Y si no, me mandan un mail a mí y yo les averiguo. O les digo con quién preguntar. Una más, puede ser. Sí, claro. Como ex profesor de dibujo me he comido todas las normas IRAM y hasta las iba coleccionando. Encima, los manuales que salen recopilatorios traían unos sí, unas normas, otros no. Entonces había que ir comprando 5 o 6 manuales distintos y armar uno. El mío es así de grande, es un diccionario prácticamente. Las viejas normas decían IRAM-NIOSH. En alguna. Que es como, por ejemplo, IRAM ISO, era IRAM otra cosa. Eso te quería preguntar, si venía con algún instituto de algún lugar que se tomaba. No te lo sabría, no te lo sé responder, pero digamos, hay un equipo de IRAM que se llama Centro de Documentación, que son los que administran todas las normas y entonces ahí les podés consultar y averiguás. Creo que tenemos un buscador, pero ahora vamos a actualizar la web dentro de poco, por eso no te digo, no me comprometo a pasarte el link porque tal vez cambie, pero pueden enviar un correo y consultan al centro de documentación y ahí te van a saber informar. Bueno, gracias. No, por favor. Vamos. No te escucho. Sí, perdón. No, sí. No, porque yo voy muteando así no se escucha ruido de nada. Porque, bueno, en esta virtualidad estoy en el fondo de mi casa, hay algunos perritos por ahí, entonces, bueno, voy muteando a veces el tema de los ruidos. Bueno, Fernando Kahn, la verdad que es un gusto, un placer. La verdad fue muy vertiginosa como, bueno, fuimos contactando a diferentes entidades y, bueno, y a ustedes, y la verdad es muy, muy bueno haber logrado el contacto porque esto va a ser un inicio. Te vamos a seguir molestando ahora que te tenemos ahí y la verdad, como dicen los chicos, sos muy buena onda, o sea, muy didáctico, y eso me parece que es bueno, ¿no? Y es lo que los chicos por ahí necesitan. Y algún día, ¿por qué no? Cuando quieras conocer Cierra la Ventana, si no lo conoces, Torquín, se dé cuenta que tenés una casa acá, hay profesores que cocinan muy bien, que anda por ahí el jefe de área, Diego, puede hacer mucho. El otro día me manda la receta de algo que estuvo cocinando, bueno, no importa. Más allá de hablar norma y cosas de colegio, de escuela, nosotros hablamos de otras cosas también, ¿no? Eso es el tema de ser la técnica, ser una familia, ¿no? Nosotros uno lo vivió como alumno, como exalumno, hoy lo vive como docente y como directivo, ¿no? Que es una gran familia la escuela técnica, ¿viste? Nosotros cada tanto nos juntamos, bueno, ahora en esta, como dicen, esta nueva normalidad no, pero esperemos que el año que viene, con las vacunas, con todo, la verdad esperemos que sea así. Y qué bueno que dentro del Día de la Soberanía, me parece que hacer normas, y eso me parece que tiene que ver con la soberanía, ¿no? O sea, me parece que es bueno la charla que tuvimos contigo. Así que de mi parte agradecer, seguramente Inés te quiere decir algo más. Sí, Fernando, la verdad que agradecerte, como dicen los chicos, muy didáctico, has llegado con el mensaje claro y preciso para lo que es las normas IRAM. Y las normas IRAM ahora tienen una cara, con ustedes una cara, porque siempre lo hemos visto en todos los productos y por ahí se sabe del tema de los números y y las competencias que abarcan, pero bueno, ahora conocemos a un referente sobre las normas. Así que muchísimas gracias por acercarte a nosotros y poder tener este contacto con vos. Muchísimas gracias. Inés, Luis, Roberto, a todos, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, un gusto participar y cuenten como esto, como un primer acercamiento y en la medida que vayan surgiendo inquietudes, buscamos también a otras voces que puedan aportar tal vez temas técnicos más finos, más específicos y armamos una reunión para eso, para lo que necesiten, para los alumnos y avanzamos con eso. Así que cuenten con nosotros y un placer. Gracias, muy, muy amable. Gracias, hasta luego. Chau. Gracias, chau. Gracias, chau.